Este es Avi Loeb. Es un profesor de Harvard que cree que podría tratarse de una sonda extraterrestre. Nos dijeron que solo era una roca. Otro fragmento helado más que llegaba a la deriva desde los confines del espacio. Pero ahora se están acumulando pruebas de que 3I Atlas podría no ser un cometa en absoluto. Y según un científico de Harvard, sus anomalías son tan extremas que podrían revelar una tecnología extraterrestre oculta a plena vista, justo encima de nuestras cabezas. Los científicos confirman que 3I Atlas no es un cometa. Se descubren tecnologías alienígenas ocultas. Se trata de ciencia seria que choca con posibilidades impactantes, del tipo que te obliga a cuestionarte si la humanidad está realmente sola en el universo o si ya hemos recibido visitas. Y si crees que eso es exagerado, espera a escuchar la impactante afirmación. Este objeto del tamaño de Manhattan sigue una trayectoria que, según algunos, parece diseñada, no aleatoria. De hecho, un destacado astrofísico lo comparó con un coche que se precipita por la calle hacia ti con un 40% de posibilidades de impactar. No es una posibilidad, es una amenaza, un intruso tecnológico acechando en nuestros cielos. Y por si eso no fuera suficiente para sacudirte, ¿qué pasaría si te dijera que, según múltiples telescopios y cientos de observaciones, 3I Atlas es demasiado masivo para ser natural? Que su composición incluye níquel sin hierro, una proporción nunca antes vista en los cometas, pero sorprendentemente similar a las aleaciones industriales producidas por seres inteligentes. Estos detalles no provienen de un foro anónimo, provienen de datos, cifras concretas y voces respetadas en astrofísica, y sin embargo, las principales agencias espaciales siguen restándole importancia, siguen repitiendo la misma frase: solo es un cometa. Pero esta noche no vamos a dejar que entierren esta historia. Esta noche seguiremos las pruebas, porque hay una razón por la que la gente lo llama la sonda alienígena cuya existencia nadie quiere admitir. Es como 210.000 kilómetros por hora que podrían resolver todos nuestros problemas. Este es Avi Loeb. Es un profesor de Harvard que cree que podría tratarse de una sonda alienígena y que este objeto está en línea directa para llegar a la Tierra en 2027. Eso fue en The Joe Rogan Experience. Piensa en lo que se acaba de decir. Línea directa, sonda alienígena, Tierra, 2027. Así que vamos a tomárnoslo con calma. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que un cometa se ha convertido en una posible misión de reconocimiento extraterrestre? La historia comienza con un descubrimiento que debería haber sido rutinario. Los astrónomos detectaron un cuerpo que se movía rápidamente por el cielo, catalogado como 3I Atlas. Y, porque era solo el tercer objeto interestelar conocido que atravesaba nuestro sistema solar, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Eso ya lo convertía en histórico. Pero lo que sucedió a continuación dejó atónitos incluso a los astrónomos más experimentados. El astrofísico de Harvard Avi Loeb, una de las figuras más controvertidas de la astronomía moderna, se dio cuenta rápidamente de que los datos no cuadraban. Por un lado, el objeto era increíblemente masivo. Basándose en las observaciones del telescopio espacial James Webb, el Hubble y más de 227 observatorios terrestres, se calculó que la masa mínima del objeto era de 33.000 millones de toneladas, con un diámetro posible de hasta 46 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, Oumuamua, el primer visitante interestelar, tenía el tamaño de un campo de fútbol. ¿Y este? Es del tamaño de la isla de Manhattan. Ahora viene lo bueno. Estadísticamente, las probabilidades de detectar algo tan grande deberían ser tan bajas que cabría esperar 10.000 años o más antes de que uno se acercara lo suficiente como para ser visto. En cambio, apareció solo unos años después de Oumuamua y Borisov, ambos mucho más pequeños. Eso no es casualidad. No es probabilidad. Es un patrón que clama por una explicación. Loeb incluso creó un sistema de clasificación, la escala Loeb, para clasificar a los visitantes interestelares. Un 0 significa una roca natural inofensiva. Un 10 significa tecnología alienígena en toda regla. 3I Atlas le dio un 4. En sus propias palabras, eso es como un coche que se dirige hacia ti con un 40% de posibilidades de colisión. Demasiado peligroso como para ignorarlo. Y, sin embargo, la NASA y los llamados expertos en cometas lo descartaron casi de inmediato. Señalaron la cola brillante, las emisiones de gas, el dióxido de carbono. Dijeron, ¿ven? Solo es un cometa. Pero lo que convenientemente ignoraron fueron las anomalías, detalles que no encajan en ninguna explicación natural. Por ejemplo, ese níquel sin hierro que mencioné. Normalmente los cometas expulsan polvo y gas que es una mezcla de elementos, pero siempre con hierro junto con el níquel. Sin embargo,
¿El gas alrededor de 3I Atlas? Níquel puro, sin hierro. Exactamente igual que las aleaciones industriales que fabrican los humanos. ¿Y qué hay de su cola? A diferencia de todos los cometas observados hasta ahora, en lugar de ser expulsada lejos del Sol, su estela de luz se extendía hacia el Sol, lo que contradice directamente la física tal y como la conocemos. Los científicos que llevaban décadas estudiando los cometas se encogieron de hombros y dijeron: bueno, estas cosas pasan. Pero Loeb no se lo creyó. Advirtió: ignorar las anomalías no es ciencia, es dogma. La ciencia real no entierra lo extraño, lo investiga. Y no nos equivoquemos, esto era extraño. En ese momento, comenzaron a circular rumores en los medios de comunicación y en los podcasts. ¿Era un cometa? ¿O era algo más? ¿Tal vez incluso una nave nodriza? Los informes sugerían que pasaría cerca de Marte el 3 de octubre, y luego rozaría Júpiter en 2026. Oportunidades perfectas para el reconocimiento. Si fuera natural, claro, podría ser una coincidencia. Pero, ¿y si fuera diseñado? Entonces su trayectoria casi parecía intencionada, como si estuviera visitando los principales planetas por una razón. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente inquietantes. El propio Loeb admitió que, si se tratara de algo tecnológico, el objeto podría maniobrar cuando estuviera más cerca del Sol, una clásica asistencia gravitatoria. El mismo truco que utilizamos para lanzar naves espaciales más lejos en el espacio. ¿Y si 3I Atlas hace un movimiento inesperado en ese momento? Olvídate de la coincidencia. Olvídate del cometa. Estamos hablando de contacto. ¿Y qué pasa si no viene solo? ¿Y si libera sondas más pequeñas por el camino? Loeb también planteó esa posibilidad, que se pudieran desplegar minisondas a cuestas de la nave nodriza, para infiltrarse silenciosamente en Marte, Júpiter e incluso en la propia Tierra. Así que voy a ser franco. No se trata solo de un objeto en el espacio. Se trata de la posibilidad de que la tecnología alienígena ya haya entrado en nuestro sistema solar y nos esté estudiando activamente. Y aún así, las autoridades ponen los ojos en blanco, tildan a Loeb de alarmista, lo acusan de buscar titulares, pero si se mira más de cerca, la hipocresía es evidente. Los mismos astrónomos que descartan 3I Atlas como solo un cometa son los que ridiculizaron la inexplicable aceleración de Oumuamua en 2017. Una y otra vez, han elegido la comodidad por encima de la curiosidad, descartando las anomalías como si fingir que no existen las hiciera desaparecer. Pero esta es la verdad. Las anomalías no desaparecen, se acumulan. Y cuando las apilas todas juntas, la imagen es innegable. Hay algo en 3I Atlas que está profundamente mal. Ahora bien, según Avi Loeb, la órbita de 3I Atlas estaba alineada a menos de 5 grados del plano de nuestro sistema solar. No parece gran cosa, hasta que te das cuenta de que las probabilidades de que esto ocurra por casualidad son de 1 entre 500. 1 entre 500. Imagina tirar un dado de 500 caras y que, por casualidad, caiga perfectamente en el número que menos esperas. En la trayectoria exacta en la que la Tierra y los planetas vecinos están alineados como blancos en un campo de tiro. ¿Coincidencia o diseño? La NASA te haría creer que es lo primero, pero Loeb hace una analogía inquietante. Si ves un coche que viene a toda velocidad por la calle y su trayectoria se cruza con tu cuerpo, te encoges de hombros y dices, bueno, ¿es una casualidad? No, prestas atención, porque el riesgo, por pequeño que sea, podría significar el fin. Ahora considere esto. 3 de octubre de 2025. 3I Atlas realizará su paso más cercano a Marte. No se trata de una especulación marginal, sino de la trayectoria calculada. Y luego, en marzo de 2026, se acercará a Júpiter. ¿Por qué es importante? Porque esos son los dos planetas que las naves espaciales humanas utilizan con más frecuencia como tirachinas gravitacionales. Si una sonda extraterrestre quisiera explorar o adentrarse más en nuestro sistema solar, esta sería la trayectoria exacta que seguiría. Y sin embargo, los astrónomos convencionales se encogen de hombros. Lo descartan como una casualidad, pero la casualidad no explica lo que sucedió después. Cuando el telescopio espacial James Webb midió el objeto, detectó algo impactante. A pesar de que 3I Atlas se estaba evaporando visiblemente, perdiendo alrededor de 150 kilogramos de material cada segundo, su trayectoria no cambió. En absoluto. Es como ver un cohete disparando por un lado y, de alguna manera, no moviéndose ni un milímetro. La única forma de que eso sea posible es que el objeto sea tan masivo que la evaporación no tenga ningún efecto. Loeb calculó el límite inferior, 33.000 millones de toneladas, como mínimo.
potencialmente hasta 10 veces más, lo que significa que el núcleo sólido podría tener entre 5 kilómetros de diámetro y casi 50 kilómetros. Eso no es un cometa, es una fortaleza en el espacio. Para ponerlo en perspectiva, se estima que el asteroide que acabó con los dinosaurios tenía unos 10 kilómetros de tamaño. 3I Atlas podría ser hasta 5 veces más grande. Y sin embargo, la NASA quiere que creamos que solo es una roca. Solo otro viajero helado, igual que los miles de millones de cometas ya catalogados. Pero hay un gran problema con esa narrativa. Ni siquiera deberíamos estar viendo este objeto en primer lugar. El propio Loeb calculó que, basándose en la distribución de la materia interestelar, la probabilidad de que un objeto tan grande se adentre en nuestro vecindario en el transcurso de una década es tan baja que roza lo imposible. Si las leyes de la probabilidad son correctas, deberíamos haber visto 100.000 objetos pequeños del tamaño de Oumuamua antes que uno tan gigantesco. En cambio, ocurrió lo contrario. Primero vimos los pequeños y ahora este visitante del tamaño de un rascacielos. ¿Cómo se explica eso? A menos, claro está, que no fuera aleatorio. A menos que fuera enviado. Las anomalías se acumulan aún más cuando se examina su composición. Como se mencionó anteriormente, los telescopios detectaron un nivel inusualmente alto de dióxido de carbono en su columna de gas, 87% en masa, en comparación con solo un 4% de agua. Los cometas de nuestro sistema solar casi siempre liberan vapor de agua cuando se calientan con el sol. Pero este no. Este parece fabricado, como si se hubiera ensamblado a partir de material ajeno a nuestro vecindario solar. Aún más extraño, el descubrimiento de níquel sin hierro se erige como una de las anomalías más escalofriantes. La única vez que hemos visto esa proporción antes, en aleaciones industriales creadas por los humanos. En la Tierra, el níquel casi siempre está unido al hierro en los minerales naturales. No se encuentra níquel puro flotando en la naturaleza, a menos, por supuesto, que haya sido refinado. Así que cuando 3I Atlas comenzó a desprender gas con níquel pero sin hierro, Loeb planteó la pregunta obvia. ¿Estamos ante un cometa natural o ante una máquina que desprende material artificial? Ahora viene la parte que debería haber sido noticia en todo el mundo. En julio y agosto de 2025, los telescopios observaron algo que desafiaba toda la lógica cometaria. En lugar de una cola que se alejaba del Sol, como han hecho todos los cometas de la historia, este tenía luz dispersa que se extendía hacia el Sol, 10 veces más larga que ancha, apuntando en la dirección opuesta a todas las demás colas de cometas que hemos observado. Los astrónomos lo descartaron. Loeb no. Lo llamó por su nombre, una anomalía. Y las anomalías, cuando se acumulan unas sobre otras, comienzan a contar una historia. En ese momento, los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la controversia. Podcasteros, investigadores de ovnis y periodistas se aferraron al trabajo de Loeb, ya fuera para elogiarlo o para ridiculizarlo. Uno de los críticos más severos fue el reportero de investigación Ross Coulthard, quien acusó a Loeb de hacer mucho ruido y pocas nueces, con pruebas limitadas. Pero Loeb respondió señalando que Coulthard no era científico, y lo que es más importante, que todo su rechazo se basaba en ignorar los datos que gritaban, «Aquí hay algo que no cuadra». Loeb ha publicado 9 artículos científicos sobre 3I Atlas en los últimos meses. 9. Cada uno de ellos describe diferentes anomalías. Cada uno de ellos presenta predicciones comprobables. Cada uno de ellos argumenta que este objeto no puede ser considerado simplemente otro cometa más. Mientras tanto, críticos como Coulthard se basan en el consenso de los mismos científicos del establishment que descartaron la inexplicable aceleración de Oumuamua hace 8 años. Siempre es la misma historia. Cuando se enfrentan a lo desconocido, el establishment se aferra a lo familiar. Y al hacerlo, corren el riesgo de perderse el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Porque no nos andemos con rodeos. Si 3I Atlas es artificial, entonces no estamos solos. Y lo que es peor, es posible que ya estemos bajo vigilancia. Ahora imaginen las implicaciones de eso. Imaginen al Pentágono o a la NASA dándose cuenta en silencio de que una sonda del tamaño de Manhattan está navegando por nuestro patio trasero, posiblemente transportando vehículos más pequeños. Imaginen el pánico a puerta cerrada. Loeb ya ha admitido que si esta cosa maniobra cerca del Sol, el mercado de valores podría desplomarse de la noche a la mañana. La mera idea de que la tecnología alienígena está aquí, ahora, provocaría una crisis mundial. Y sin embargo, a día de hoy, la mayoría de la gente ni siquiera conoce el nombre 3I Atlas. Se mantiene en secreto,
enterrado en revistas técnicas y debates especializados en YouTube, mientras el público se distrae con la política y los escándalos de los famosos. Pero no se equivoquen. La verdad está ahí, oculta a plena vista. ¿Por qué es esto importante para usted? Porque a diferencia de los exoplanetas lejanos o las hipotéticas señales de radio, esto no está sucediendo a años luz de distancia. Está sucediendo aquí, ahora. Este objeto tiene una línea de tiempo, con hitos que podemos ver desarrollarse en tiempo real. 3 de octubre de 2025, paso cercano a Marte. 29 de octubre de 2025, máxima aproximación al Sol. 16 de marzo de 2026, sobrevuelo de Júpiter. 2027, posible cruce cerca de la órbita de la Tierra. No es algo que vaya a suceder dentro de décadas. No es un futuro lejano. Es dentro de los próximos 18 meses. Lo que significa que, para cuando veas esto, la cuenta atrás ya habrá comenzado. Y aquí está la pregunta aterradora que nadie quiere responder. ¿Qué pasará si cambia de rumbo? Porque si 3I Atlas es una máquina, y todas las anomalías apuntan en esa dirección, entonces no estamos lidiando solo con una roca. Estamos lidiando con inteligencia. Y la inteligencia toma decisiones. Maniobra. Decide si pasar desapercibida o interactuar. Si lo hace, podríamos estar ante el primer contacto directo de la humanidad. No con microbios en Marte. No con una débil señal de radio procedente de una estrella lejana, sino con una estructura del tamaño de Manhattan que se mueve a velocidades interestelares, aquí mismo, en nuestro sistema solar. Y si eso no te aterroriza, es que no estás prestando atención. La NASA ocultó las fotos de Marte de 3I Atlas. ¿Qué están encubriendo? 3 de octubre de 2025. Una fecha que debería haber cambiado la historia. El día en que 3I Atlas, el objeto interestelar del tamaño de Manhattan, se acercó más a Marte. Para los científicos, era una oportunidad de oro, la posibilidad de capturar imágenes con una resolución 100 veces más nítida que la del Hubble. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, equipado con la cámara High-Rise, tenía el objeto en su punto de mira. Se suponía que el mundo iba a ver lo que nadie había visto antes, la superficie de un visitante interestelar. Pero cuando llegó el día, ocurrió algo extraño. Las cámaras funcionaron, se recopilaron los datos y luego, silencio. ¿Dónde estaban las imágenes? ¿Por qué no se publicaron? Pasaron los días, luego semanas. Comenzaron a circular rumores en Internet de que las imágenes mostraban estructuras, no rocas irregulares ni hielo, sino líneas rectas, bordes afilados, patrones que gritaban diseño. Se susurraba que los datos estaban bloqueados en la NASA, que de repente se habían invocado autorizaciones de seguridad, que ni siquiera algunos miembros del equipo de imágenes tenían acceso a los archivos en alta resolución. Oficialmente, no se informó de nada inusual. Extraoficialmente, las filtraciones sugerían lo contrario. Seamos claros, esto no es paranoia. La NASA tiene un historial de retener o retrasar datos con el pretexto de la verificación. ¿Recuerdan el descubrimiento de agua en Marte? Esa evidencia se conocía desde hacía años antes de que se presentara al público. ¿Recuerdan los microbios fosilizados en los meteoritos marcianos? La historia se debatió en secreto antes de que se permitiera la conferencia de prensa. Así que cuando preguntamos, ¿por qué no hemos visto los primeros planos del 3I Atlas? No es una conspiración, es un precedente. Incluso Avi Loeb lo insinuó en entrevistas, señalando que las agencias gubernamentales suelen actuar como guardianes de la información, filtrando lo que ve el público. Y en el caso de algo tan explosivo como la tecnología extraterrestre, el incentivo para suprimirla es abrumador. Piénsalo. ¿Cómo le dices al mundo que una sonda del tamaño de Manhattan podría estar a la deriva cerca de Marte? ¿Que podría ser una nave nodriza capaz de lanzar vehículos más pequeños? ¿Que podría estar observándonos? El pánico sería incontrolable. Y sin embargo, incluso sin las imágenes oficiales, las pruebas se acumulaban. Los astrónomos aficionados que observaban el cielo afirmaron notar sutiles cambios en el brillo cuando el objeto pasó por Marte. Algunos dijeron que la curva de luz no coincidía con la rotación natural de un cometa. Otros notaron destellos, breves e inexplicables ráfagas de luz, como reflejos en superficies metálicas. La NASA no dijo nada. La Agencia Espacial Europea guardó silencio. Pero, entre bastidores, el Pentágono no se quedó callado. Surgieron informes de reuniones de emergencia entre generales del Ejército y almirantes de la Marina, coincidiendo con el encuentro con Marte. Oficialmente, se trataba de reuniones informativas rutinarias. Extraoficialmente, muchos especularon que se trataba de una sola cosa:
¿Qué hacer si 3i Atlas cambiaba de rumbo? Y aquí viene lo inquietante. El propio Loeb advirtió que el momento a tener en cuenta era cuando alcanzara el perihelio, su máxima aproximación al Sol, el 29 de octubre de 2025. Ahí es donde las asistencias gravitacionales son más fuertes, donde un objeto tecnológico podría utilizar el Sol para lanzarse a una nueva trayectoria. Así que, cuando llegó el 29 de octubre, el mundo contuvo la respiración. Y, una vez más, silencio. No hubo comunicado de prensa. No hubo anuncios dramáticos. Solo declaraciones vagas de que las observaciones continúan. Pero, escondidos en oscuros repositorios de datos, algunos analistas afirmaron encontrar indicios de un cambio inesperado. Pequeñas desviaciones en la trayectoria, demasiado pequeñas para confirmarse, pero demasiado grandes para ignorarse. Si fuera cierto, eso solo significaría una cosa. 3i Atlas se movió por su propio impulso. El gobierno de los Estados Unidos ha tratado durante mucho tiempo los fenómenos aéreos y espaciales no identificados como cuestiones de seguridad nacional. No de ciencia, de seguridad. Eso significa que los datos no son de dominio público, sino que están clasificados, y clasificados significa solo una cosa. Alguien, en algún lugar, decidió que la verdad era demasiado peligrosa para que usted la supiera. Quizás las imágenes no mostraban nada inusual. Quizás solo era otra roca. Pero si ese fuera el caso, ¿no se habría apresurado la NASA a publicarlas? ¿No habrían silenciado a críticos como Loeb, demostrando que estaba equivocado con fotos irrefutables? En cambio, se mantuvieron en silencio. Y el silencio, en casos como este, dice más que cualquier comunicado de prensa. Las implicaciones se extienden. Si 3i Atlas es natural, seguimos ante una oportunidad científica que se da una vez cada 10.000 años. Si es artificial, entonces nos enfrentamos a algo que escapa a nuestra comprensión. Un visitante de otra civilización. En cualquier caso, ocultar los datos es inaceptable. Y sin embargo, eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo. Entonces, ¿qué están ocultando? ¿Bordes rectos? ¿Cavidades huecas? ¿Geometrías demasiado precisas para ser aleatorias? ¿O algo peor? Pruebas de que el objeto no solo está de paso, sino que está esperando. Y aquí está la posibilidad más oscura. ¿Y si 3i Atlas ya ha desplegado sondas más pequeñas y las hemos pasado por alto? Loeb advirtió que las minisondas podrían desprenderse y moverse silenciosamente hacia órbitas planetarias, incluso hacia la atmósfera terrestre. No estaba siendo sensacionalista, sino lógico. Una nave nodriza enorme no necesita establecer contacto por sí misma. Solo necesita dejar dispositivos de reconocimiento. Piense en los avistamientos de ovnis, piense en el repentino aumento de los informes de fenómenos anómalos no identificados en todo el planeta en los últimos años. ¿Podrían estar relacionados? ¿Podría 3i Atlas haber sembrado ya el sistema solar con naves de vigilancia? Suena escandaloso, hasta que te das cuenta de que eso es exactamente lo que haríamos nosotros. Si la humanidad enviara una sonda a otro sistema estelar, ¿no lanzaríamos exploradores más pequeños para recopilar datos sobre cada planeta? ¿No los disfrazaríamos para que parecieran naturales? ¿No permaneceríamos ocultos hasta que llegara el momento adecuado? Entonces, ¿por qué suponer que los extraterrestres actuarían de otra manera? 3i Atlas está lanzando sondas. La impactante verdad sobre las naves nodrizas alienígenas. 16 de marzo de 2026, el día en que 3i Atlas pasó por Júpiter. Sobre el papel, se trataba de otro hito más en su viaje interestelar. En realidad, fue el momento que hizo temblar a los círculos de defensa de todo el mundo. Porque Júpiter no era solo una parada aleatoria en su trayectoria. Júpiter es la estación de combustible perfecta. Todas las agencias espaciales lo saben. Durante décadas, hemos utilizado la gravedad de Júpiter para lanzar sondas más profundamente en el sistema solar. Voyager, Galileo, Cassini, incluso la misión New Horizons a Plutón. Júpiter es la plataforma de lanzamiento definitiva. Y si una sonda alienígena quisiera reposicionarse o desplegar naves más pequeñas, este sería el lugar ideal para hacerlo. Loeb lo dijo él mismo. Si es tecnológica, podría maniobrar cuando se acerque al Sol. Ahí es donde se obtiene el mayor beneficio de la asistencia gravitatoria. Ahí es donde lanzamos las naves espaciales. Por lo tanto, si 3i Atlas es tecnológico, podría haber una maniobra. Ahora sustituya Sol por Júpiter, y lo que está en juego se multiplica. Porque cerca de Júpiter, 3i Atlas tenía público, la nave espacial Juno de la NASA, una de las únicas máquinas en la historia de la humanidad
que podía tener un asiento en primera fila para ver lo que sucediera. Y aquí está el detalle escalofriante. Juno podría haber interceptado el objeto si hubiera tenido suficiente combustible. Loeb incluso escribió un artículo en el que demostraba que, con sus reservas originales, Juno podría haber volado hasta 3I Atlas. Pero en 2026 se había gastado demasiado. En cambio, Juno solo pudo observar desde la distancia. ¿Qué vio? Oficialmente, casi nada. La NASA publicó declaraciones insulsas sobre la vigilancia continua, sin anomalías, sin sorpresas, solo otro visitante helado. Pero extraoficialmente, surgieron rumores sobre emisiones de radio inesperadas, débiles pero estructuradas, detectadas durante el sobrevuelo, señales que no coincidían con el ruido de fondo natural. Algunos afirmaron que se descartaron como fallos de los instrumentos. Otros sugirieron que eran transmisiones cifradas, comunicaciones deliberadas que rebotaban entre el objeto y algún otro lugar. ¿Es eso cierto? Quizá nunca lo sepamos. Pero pregúntese, si la NASA tuviera pruebas de señales procedentes de un objeto interestelar, ¿lo anunciaría? ¿O lo mantendría en secreto como el dato más clasificado de la historia? Aquí es donde la historia abandona el ámbito de la astronomía y entra en el de la geopolítica. Porque en 2026, los rumores no se limitaban a los científicos y los entusiastas de los ovnis. El Congreso estaba haciendo preguntas. Los funcionarios de defensa celebraban reuniones informativas. Representantes como Ana Paulina Luna no solo sentían curiosidad, sino que exigían medidas. Y, a puerta cerrada, los planificadores militares elaboraban escenarios de contingencia. ¿Qué pasaría si 3I Atlas cambiara de rumbo hacia la Tierra? ¿Y si desplegara sondas en órbita? ¿Y si se volviera hostil? No se trataba de hipótesis de ciencia ficción. Eran preguntas reales, que se planteaban en salas seguras, en presencia de generales y funcionarios de inteligencia. Y aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. No hay nada que podamos hacer. Loeb señaló que 3I Atlas viaja a una velocidad de hasta 100 kilómetros por segundo, 3 veces más rápido que el cohete más rápido jamás lanzado. No hay interceptación. No hay defensa. Si quisiera acercarse a la Tierra, podría hacerlo. Y nosotros seríamos tan impotentes como hormigas viendo descender una bota. Por eso tiene sentido el silencio del gobierno. No se puede admitir una amenaza que no se puede controlar. No se puede decir al público que hay un objeto del tamaño de Manhattan potencialmente bajo control inteligente, porque el pánico sería instantáneo. Los mercados se desplomarían. La fe en las instituciones se derrumbaría. Así que, en lugar de eso, le restan importancia. Lo llaman cometa. Enterran las anomalías en informes técnicos. Se burlan de científicos como Loeb. Y mientras tanto, se preparan en silencio para lo impensable. Porque si este objeto no es solo una roca, entonces todo cambia. Demos un paso atrás y hagámonos la pregunta obvia. ¿Por qué una civilización alienígena enviaría una sonda aquí? La respuesta fácil: reconocimiento. Una misión de exploración. Al igual que nosotros enviamos rovers a Marte, ellos envían sondas a la Tierra. Pero consideremos el momento. 3 objetos interestelares en menos de una década, cuando estadísticamente deberíamos ver uno cada 10.000 años. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, y ahora 3I Atlas en 2025. Eso no parece aleatorio, parece un patrón. ¿Y si no solo nos están visitando, sino que nos están estudiando, vigilando, preparando para algo más grande? El propio Loeb admitió la posibilidad. Se puede imaginar que libera minisondas que se envían a los distintos planetas. Estamos vigilando el cielo en todo momento. Si hay algo liberado por 3I Atlas, es posible que podamos verlo. Minisondas, exploradores, semillas de algo más grande. Si eso suena descabellado, recuerden. Así es exactamente como los humanos exploraríamos otro sistema solar. Enviaríamos una nave nodriza y luego naves más pequeñas para investigar cada planeta. Es eficiente, es lógico, es inevitable. Entonces, ¿qué significa que alguien más nos esté haciendo lo mismo? Aquí es donde la historia da un giro más oscuro. ¿Y si 3I Atlas no es solo un reconocimiento? ¿Y si es una preparación? Piensa en la historia. Cada vez que una civilización se ha encontrado con otra con una tecnología muy superior, el resultado rara vez ha sido pacífico. Colonización, explotación, borrado. Ese es el patrón en la Tierra. ¿Por qué suponer que sería diferente en el espacio? Y, sin embargo, Loeb sigue siendo cautelosamente optimista. Argumenta que, incluso si es artificial, podría ser una reliquia, una nave abandonada, a la deriva durante millones de años,
O podría ser una sonda pacífica que solo busca observar. Pero, ¿y si se equivoca? ¿Y si el primer contacto al que se enfrenta la humanidad no es una señal de radio procedente de una estrella lejana, sino una nave del tamaño de Manhattan que ya se encuentra en nuestros cielos? Piensa en la psicología que hay detrás. Durante décadas nos han condicionado para pensar que los ovnis son un tema marginal y para reírnos de cualquiera que se los tome en serio. ¿Por qué? Porque el ridículo es la mejor tapadera. En el momento en que te ríes de algo, dejas de hacer preguntas. Ahora aplique ese mismo ridículo a 3I Atlas. Las autoridades dicen cometa y el público se encoge de hombros. Pero detrás de la cortina, los datos gritan anomalías. Una trayectoria demasiado precisa para ser aleatoria. Una masa demasiado grande para explicarla por probabilidad. Una composición que parece diseñada. Una cola que apunta en la dirección equivocada. Un silencio de la NASA que no tiene sentido. Una anomalía puede descartarse. 2 pueden debatirse. ¿Pero 5? ¿10? ¿En qué momento las coincidencias se convierten en pruebas? Para 2027 se prevé que 3I Atlas cruce cerca de la órbita de la Tierra. Si mantiene su trayectoria, puede que pase sin incidentes. Un visitante silencioso que deja más preguntas que respuestas. Pero, ¿y si cambia de rumbo? ¿Y si reduce la velocidad? ¿Y si dirige su atención hacia nosotros? Entonces el mundo cambiará para siempre, porque en ese momento, la negación no será posible. El cielo mismo lo atestiguará. Y tendremos que enfrentarnos a la pregunta más aterradora de todas. ¿Estamos preparados? Seamos sinceros, no lo estamos. No tenemos la tecnología para interceptarlo. No tenemos la diplomacia para unirnos como una sola especie. Ni siquiera tenemos la humildad para admitir que no somos el centro del universo. Y sin embargo, estemos preparados o no, 3I Atlas está llegando. Ya está aquí. Y si las anomalías son reales, si los rumores son ciertos, entonces la historia recordará los años 2025-2027, no como los años en los que debatimos sobre los cometas, sino como los años en los que la humanidad tuvo su primer encuentro. La única pregunta es, ¿encuentro con qué? ¿Una reliquia silenciosa? ¿Un explorador pacífico? ¿O el presagio de algo mucho más grande y mucho más peligroso? Puede que unos pocos elegidos ya conozcan la verdad, pero para el resto de nosotros, la cuenta atrás continúa. Marte, el Sol, Júpiter y por último, la Tierra. 3I Atlas avanza según lo previsto. Y cuando llegue, no importará cómo lo haya llamado la NASA. No importará lo que hayan dicho los críticos, porque los datos no mienten, y tampoco lo hará el cielo. Bueno, con esto concluye este video. Para ver más videos interesantes como este, echa un vistazo a las tarjetas que aparecen en tu pantalla.